Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta es la versión completa de 30 y tantos minutos de video sobre este tema. La versión corta de 16 minutos la encuentras en nuestra otra página de Facebook y nuestro otro canal de YouTube llamados ambos La Biblia dice así, y que son de videos cortos. Si tú ya viste el video corto, puedes empezar, si gustas, en este video a partir del minuto 15 más o menos, que es donde empieza la segunda mitad. Esperamos que te sea de edificación. Hazle estas preguntas a quien insista mucho que el bautismo en agua debe de hacerse solo en el nombre de Jesús. Primero, ¿tú crees que Dios se pueda equivocar? Y te van a contestar sin duda que no, que Dios no se equivoca, lo cual es correcto. Segundo, ¿tú crees que Jesús es Dios? Si te dicen que no, olvida este tema y ministrale entonces primero la verdad acerca de que Jesús sí es Dios. Pero por regla general te van a contestar que Jesús sí es Dios. Entonces, tercero, si dices que Jesús es Dios y que Dios no se equivoca nunca, ¿por qué dices entonces que Jesús sí se equivocó y aún le llamas mentiroso cuando dijo en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y además enseñas a hacerlo diferente y a desobedecer una orden directa de Jesús, el cual es Dios Todopoderoso. Sencillo, ¿verdad? Pero eso no es todo. Vamos a ver muchos más argumentos contundentes. Sin embargo, antes de eso, quiero aclarar algo bien importante y con mucho respeto. Hay muchísimos amados hermanos que con mucha mansedumbre, mucho respeto, con una duda genuina y honesta y con hambre de aprender, nos han hecho la pregunta sincera sobre cuál es el bautismo en agua verdadero y en qué nombre se debe de bautizar a las personas. Si solamente en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos esos amados hermanitos, les quiero decir que las respuestas que daremos hoy en algunos momentos van a sonar un poquito rudas, por el hecho de ser argumentos contundentes. Pero deben de saber, mis amados hermanos, que no es por ustedes que respondo de esta manera, que suena un poquito ruda. Porque sé muy bien que a los que tienen el corazón abierto y humilde para preguntar y para aprender, como ustedes, con una explicación bíblica y sencilla, entienden perfectamente las cosas de Dios. Pero, tristemente, también están las sectas. Y aunque también ahí puede haber algunas personas sinceras que quizás solamente están siendo engañadas y que quizás también buscan sinceramente una respuesta y para los cuales tampoco es la respuesta tosca al estilo de debate, no obstante ello, tristemente también están los líderes de sectas, quienes ellos sí sabiendo la verdad la ocultan para llevarse en el error al infierno a muchos. Y aun si ellos tampoco conocieran la verdad y solo estuvieran también en error involuntario, resulta que no obstante eso, cuando se les muestra la verdad con mucho sustento bíblico irrefutable, ellos quizás por intereses mezquinos no aceptan la verdad de Cristo que está en la Biblia y se empecinan en necedad con su propia verdad, la cual delante de la Biblia es una mentira. Y a sabiendas continúan enseñando lo que no es de Dios. Y por ello es que ante tales circunstancias nosotros tenemos la obligación de contestar con formas lógicas contundentes e irrefutables, que al expresarlas suenan rudas precisamente por lo lógicamente contundentes que son. Pero sin embargo, Dios mismo nos dice en 2 Corintios 10:5 que nosotros vamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, con el fin de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por eso hablamos así, para que la verdad no sea blasfemada con necedades y falacias. No hablamos así por falta de amor, sino precisamente porque amamos a las ovejas extraviadas, que algunos quieren llevarse a la condenación, y porque celamos la palabra verdadera de Dios. Para todos los que nos escuchen hoy, los amo en el amor de Cristo. Y no obstante, diré lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice así. Toda la confusión sobre este tema surge cuando una conocida secta se la pasa solamente hablando todo el tiempo de que el bautismo debe de ser solamente en el nombre de Jesús, lo cual no es cierto. Y es lo primero que te preguntan y de lo único que te hablan, como si lo importante en Cristo fuera el meterse al agua y no la santidad del cristiano y el verdadero nacer de nuevo. Con ello confunden a los cristianos con argumentos cerrados y falaces que aquí vamos a derribar y a evidenciar. En primer lugar, ellos no podrán contestar las dos sencillas preguntas primarias que hacemos. La primera ya la hicimos y vamos a retomarla. Pregunta primaria número 1. Si sabemos que Dios dice en el Evangelio de Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. y si aceptan que Jesús es Dios y que Dios no se equivoca nunca,
¿por qué dicen entonces que Jesús sí se equivocó y aún lo llaman mentiroso, cuando que fue él mismo el que dijo que debía hacerse en esos 3 nombres? Y además enseñan a hacerlo diferente y a desobedecer una orden directa de Jesús, el cual es Dios. Y no pueden decir que ellos no afirman eso de que Jesús es mentiroso, ni pueden negar que lo desobedecen adrede y que lo tienen por poca cosa, porque sí lo afirman, ya que el argumento que ellos dan para bautizar solo en el nombre de Jesús es que Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y que por lo tanto, pues lo hacen entonces como lo mencionó Pedro y no como lo ordenó Jesús. Ahí está. Tienen 2 pasajes. Uno en donde Jesús, quien es Dios Todopoderoso, ordenó cómo debía hacerse, y otro en donde Pedro menciona algo un tanto diferente. Pedro, un hombre mortal que negó a Jesús 3 veces y que en Gálatas 2 ya se estaba extraviando predicando doctrina judaizante y Pablo tuvo que reprenderlo. Y ellos dicen, pues nosotros le hacemos como diga Pedro y como lo haya dicho Jesús, no nos interesa. Ciertamente para nosotros Pedro es nuestro amadísimo hermano y apóstol Pedro, que lo amamos y respetamos con todos sus defectos y virtudes y lo tenemos por tremendo apóstol e hijo de Dios. Pero para ellos es su Dios infalible, que está por encima de la orden de Jesucristo. Luego entonces, ellos están diciendo que Jesús se equivocó y que Pedro es el sabio, todopoderoso, inerrante, inefable y que Jesús es mentiroso y Pedro veraz. No pueden decir que esto no es lo que profesan, porque hacer caso de las palabras de Pedro y no de las de Jesús es ignorar a Jesús. Quienes esto hagan deberían de llamarse los solo Pedro y no los solo Jesús, como de hecho ahora son conocidos. Porque solo a Jesús es a quien no obedecen y solo a Pedro es a quien sí obedecen y tienen como infalible y como dueño y dador de la palabra y de las instrucciones. Pero Jesucristo, según lo que ellos profesan, no supo lo que dijo y es de ignorarse entonces. Ahora bien, el argumento falaz y mentiroso que ellos dan para evadir esta blasfemia que hacen de ignorar lo dicho por Jesús es que se inventaron ellos la mentira de que en los pergaminos antiguos no aparece en Mateo 28:19 las frases en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino que solo del Hijo, dicen ellos. Y al mismo tiempo afirman tener un códice antiguo que muestra con claridad, entre comillas, la ausencia de esa frase. Y tristemente muchos, que eran en principio verdadero pueblo de Dios, les creen y caen en ese engaño preparado de antemano por esa secta, a sabiendas ellos de que es mentira. Derribemos sus mentiras entonces. En primer lugar, el único códice que ellos dicen tener, el cual es el Evangelio de Mateo de Shem Tov, para empezar, no es un manuscrito antiguo de los primeros siglos de la iglesia, sino una traducción en hebreo meramente incluida en una obra literaria de un poeta judío español del siglo XIV, año 1350 después de que vino Cristo. Y a eso ellos le llaman su prueba irrefutable de que hay un códice que no contiene las frases en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Así de fantasiosas son sus pruebas, entre comillas, de que supuestamente solo se habla del nombre de Jesús en Mateo 28:19 en los pergaminos. Y bueno, como los hijos de Dios sí tenemos la verdad, nosotros sí podemos demostrar no solo el error de ellos, sino la verdad en que vivimos y nos movemos nosotros. Y lo demostraremos con pruebas al instante y al ojo público de todo espectador. Evidencias irrefutables de que sí están las frases en el nombre del Padre y del Espíritu Santo en los manuscritos más antiguos del original griego. Y lo mostraremos en los manuscritos que son una autoridad sabida por todo el mundo en cuanto a la palabra de Dios se refiere, y de donde se obtienen las traducciones de nuestras Biblias, como lo son el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano o incluso en los textos de la Peshita aramea. Por tiempo no podemos analizar todos los códices ahorita, pero veamos para evidencia una pequeña muestra contundente con el Codex Sinaiticus o Códice Sinaítico, considerando como uno de los más antiguos escritos donde podamos ver el pasaje de Mateo 28:19. En esta página a la que todo mundo puede entrar, que es codexsinaiticus.org, podemos encontrar fotos de altísima resolución de los manuscritos originales del Códice Sinaítico, con herramientas en paralelo de transcripción y de traducción al inglés, con todos y cada uno de los capítulos de los libros del Nuevo Testamento, además del Antiguo también. Y en este caso estamos en Mateo capítulo 28, verso 19, donde podemos ver la nitidez de la hoja del pergamino, con detalles finísimos al hacerle zoom, como si tuviéramos el pergamino en nuestras propias manos. Podemos apreciar detalles como sus pliegues,
sus imperfecciones, su tamaño real en perspectiva con la regla de medición de al lado, incluso detalles como pequeños orificios o poros. Y menciono todo esto para que se haga notorio que estamos en línea viendo el manuscrito original de este códice. Y vemos que la herramienta de zoom nos sirve para poder acercarnos exactamente a la parte del pasaje de Mateo 28:19, donde cualquier persona puede apreciar con sus propios sentidos cómo en ese pasaje dice exactamente: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo en la foto de alta resolución lo podemos mirar, sino que también nos podemos auxiliar de la herramienta de transcripción que está al lado y podemos copiar y pegar el texto en un traductor, o podemos verlo en la herramienta de traducción que está abajo en el idioma inglés, donde dice claramente: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo podrán entonces sostener su mentira de que en los manuscritos antiguos originales no aparecen las frases en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino, según ellos, solo el nombre de Jesús? Esperemos de corazón que quien no ande en necedad, sino realmente buscando respuestas y la verdad de Dios, tenga por suficiente esta demostración contundente de que en los manuscritos más antiguos originales, la Biblia siempre dijo la fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que salga de ese error y de esas sectas, las cuales, sabiendo que esto es así como lo mostramos, deciden mentir y además desobedecer e insultar al Hijo de Dios, llamándole mentiroso y diciendo que no importa lo que él haya dicho, pues ellos harán lo que dijo Pedro y no lo que dijo el Santo Hijo de Dios. Y aclaro que no es que haya contradicciones en lo que dijo Pedro, no. Pero el esclarecimiento de la forma en cómo lo dijo Pedro lo veremos más adelante. Es un asunto espiritual bien importante. Pero si algunos no quieren entender primero lo sencillo, básico y lo contundente, y quieren desobedecer eso, pues menos entenderán lo espiritual. Y sin embargo, aún sin mencionar qué cosa haya dicho Pedro o Pablo, la pregunta sería: ¿vas a ignorar, despreciar, aborrecer y desobedecer la orden directa de Jesús, el Todopoderoso, dueño de la palabra, de la creación y de la salvación? ¿Vas a seguir diciendo que esos textos no están en los manuscritos originales antiguos a pesar de que se te muestre y se te evidencie lo contrario con tremenda contundencia? Quien tal haga, que por favor no diga que ama la palabra, ni que ama a Dios. Argumento o pregunta primaria número 2. ¿Estás aceptando entonces que te gusta el hecho de no tener el Espíritu Santo y por lo tanto no ser salvo? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 8, del 14 al 16, dice así Dios en la Biblia: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, puesto que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sería muy interesante y edificante para tu alma si en este momento te detienes y te contestas a ti mismo esta pregunta. Si solo te bautizas en el nombre de Jesús y no como Jesús lo ordenó en Mateo 28:19, ¿estás aceptando entonces que te guste el hecho de no tener Espíritu Santo y por lo tanto no ser salvo como los de Hechos 8? Mira que el único beneficiado de abrir su corazón y entender esto eres tú. Porque la única forma de salvarse del infierno es naciendo de nuevo por recibir el Espíritu Santo que Dios da. Y que por cierto en Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo lo da Dios a los que le obedecen. ¿Estás tranquilo y conforme en estar igual que esos de Hechos 8:14, quienes no recibieron Espíritu Santo por la razón de que se bautizaron solamente en el nombre de Jesús? Medítalo y vuélvete de esa doctrina herética. Es por tu salvación y te lo digo por amor a tu alma. A este momento, con los dos primeros argumentos o preguntas primarias contundentes, quizás muchos que tenían duda honesta y genuina hayan decidido volverse a la verdad. Me gozo mucho por ellos. Y entonces, para todos ellos, de corazón abierto, les enfatizamos la forma para bautizar a la gente que Jesús ordenó en su santa palabra en Mateo 28:19 y que con toda certeza y absoluta seriedad podemos decir que
que sí lo dijo así en todos los manuscritos antiguos verdaderos, es: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para los humildes y limpios de corazón, esto está muy claro y es muy sencillo. Y les felicito por su nobleza para entender. Hasta aquí la versión corta de 16 minutos sobre este tema. No se necesitaría más para el entendido. Sin embargo, para ayudar a nuestros amados hermanos a que sepan responder con autoridad bíblica a aquellos que sobre este tema siguen torciendo la escritura con argumentos ilógicos e infantiles, entonces te invito a que sigas viendo el resto del video, porque derribaremos esos otros más argumentos que ellos dan y los derribaremos aún más de lo que ya quedaron derribados con las dos preguntas previas. Veamos. Argumento secundario número 1. Ellos dicen también que la fórmula trinitaria no aparece en la Biblia y que nunca se dijo en la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo para referirse a Dios. Y es que, por cierto, ellos niegan la Trinidad y por ello es que se les conoce como los solo Jesús o unicitarios o unitarios. Pero, como ya demostramos antes, basta con que Jesús nuestro Dios lo haya dicho una sola vez en Mateo 28:19 para que todo aquel que no esté en necedad diga: amén, Señor. Así lo haré, Señor Jesús, como tú lo ordenes. Y Jesús dijo y ordenó claramente: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero además, no es cierto que no aparezca más veces la fórmula trinitaria para referirse a Dios en el resto de la Escritura, porque tenemos también otros pasajes que nos hablan de esa forma trinitaria, donde claramente se menciona al Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios y tres personas a la vez, como en 1 de Juan 5:7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O 2 de Corintios 13:14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O como en 1 de Pedro 1:2, entre varios otros. Pero como argumento para este punto, eso basta. Aunque el tema Trinidad es aparte y un día lo tocaremos en otro video de manera muy amplia, así que te recomiendo que lo esperes. Argumento secundario número 2. Ellos dicen: del Hijo sí sabes que se llama Jesús y puedes mencionar su nombre al bautizar. Pero, ¿cómo vas a bautizar en el nombre del Espíritu Santo o en el nombre del Padre si no sabes cuál es el nombre del Espíritu Santo o el nombre del Padre, como para que los menciones al bautizar? A ver, dicen, ¿cuáles son sus nombres? Dime. ¿Y creen que eso es un argumento? ¿Qué responder a eso? Bueno, en primer lugar, responderles con la primera pregunta del video. Decirle: ¿estás poniéndote a discutir con Jesucristo y a refutarle que por qué se atreve a decir que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y tú le dices simplemente: ¿y yo por qué voy a hacer eso? A ver, dime, Jesús, primero cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Espíritu Santo. ¿Te vas a poner a discutir con Dios? Son órdenes de Jesús el Todopoderoso. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, toda persona que no sea necia y que sí tenga sentido común y que tenga un poquito de inteligencia básica, sabe que cuando uno dice en el nombre de tal persona, no es necesario decir el nombre de la o las personas. Todo mundo sabe que si yo voy, por ejemplo, a una reunión de cristianos representando a la congregación, yo llego y digo: vengo en el nombre de mis hermanos de congregación. ¿En cabeza de qué insensato cabría decirme en esa reunión: ah, sí, pues dime todos los nombres? A ver, ¿cuáles son sus nombres? Y que yo tuviera que decir al presentarme los 500 nombres de los hermanos en nombre de quien yo vengo. Y que tuviera que decir: vengo en el nombre de Jerónimo, en el nombre de Elba, en el nombre de Patty, en el nombre de Edgar, en el nombre de Ramsés, en el nombre de Laura, en el nombre de Hilary, en el nombre, así 500 nombres. Solo a un necio e insensato se le ocurre decir eso como un argumento. Cualquier entendido sabe que cuando Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, quería decir en honor y en autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice la Escritura en Proverbios 18:2, no haya placer el necio en adquirir inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Argumento secundario número 3.
Ellos dicen que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento en donde se vea que los apóstoles o discípulos bautizaban usando la fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos. ¿Me estás diciendo que para que a ti te dé la gana obedecer alguna orden que haya dicho Jesús el Todopoderoso en los Evangelios, tú le exiges y le requieres que Él a fuerza te ponga ejemplos en las cartas de Pedro o Pablo o Juan, y si no, simplemente no te pegará la gana obedecer lo que Él haya ordenado solo porque no tienes ejemplos? ¿Eso es lo que estás diciendo? O sea que, como tampoco hay ningún ejemplo en el libro de los Hechos ni en las cartas de los apóstoles donde se pueda ver que alguien haya sido señalado como adúltero solo por codiciar a la mujer de su prójimo, luego entonces tú andas de adúltero, ¿no? Pues no hay pasajes de ejemplo que te hagan obedecer lo que Jesús ordenó en los evangelios, de que no andes codiciando a la mujer ajena. Andas de adúltero porque no tienes ejemplos. Su propio argumento los condena, porque tampoco hay ningún ejemplo en el libro de los Hechos donde se vea a los apóstoles metiendo al agua a alguien y que al meterlos al agua estén diciendo la fórmula bautismal: yo te bautizo solamente en el nombre de Jesús. Tampoco hay ejemplos de eso. Entonces, ¿por qué lo hacen? Según su propio argumento. No hay ejemplos, sino que simplemente hay partes donde se dice que mandaban a bautizar a tal persona en el nombre de Jesús, pero el ejemplo vívido donde se ve a usar la fórmula bautismal no está. Entonces, ¿por qué no usan su propio argumento contra sí mismos? O sea que tenemos 4 o 5 argumentos contundentes que derriban este solo argumento errado que ellos dan. ¿Nos damos cuenta de la insensatez de ese su, entre comillas, argumento? Dios lo ordenó en Mateo 28 y punto, se obedece. Solo el rebelde necesita ver ejemplos para ver si obedece o no la orden de Dios. Argumento secundario número 4. Ellos también dicen que, ¿por qué entonces Pedro dijo que era en el nombre de Jesús en Hechos 2:38? Bueno, en realidad tenemos más de 3 argumentos contundentes que derriban ese argumento, pero diremos solamente unos 3 para no tardarnos tanto. Y en el primero de ellos daremos simplemente la respuesta concreta, y es una respuesta espiritual, por lo que sabemos que los que quieren negar a fuerza la palabra no la van a entender. Pero también recuerda, mi amado hermano, que los argumentos que suenan rudo son para evidenciar las herejías y las falsedades de los que no aman a Dios. Sin embargo, para ti, mi amado hermano, que estás abierto de corazón y que solo estás aprendiendo y tomando nota para defender la sana doctrina, recuerda que para ti no es la palabra ruda, solo la enseñanza, y es con amor. Empecemos con la respuesta directa, que es el primer argumento que derriba este error. En primer lugar, hay que ver por qué se solía decir en el libro de los Hechos: se bautizaron en el nombre de Jesús. Veamos. Para llegar a Dios, el Padre, se requiere tener Espíritu Santo. Y esto solo se obtiene por la fe en el Hijo, en Jesucristo, y por entregarse a Él para dar honra a su nombre. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Cualquiera que quiera llegar al Padre tiene que hacerlo por medio del Hijo Jesús. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre no le llamare. Y para llegar a mi Padre, dijo también en Juan 14:6, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y para ello, nadie puede hacerlo, dijo en Juan 3:5, si no nace primero del Espíritu Santo. Y el mismo Padre dice en Salmos 2, yo publico en mis decretos, mi Hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia a las naciones, honrad al Hijo para que no se enoje. Entiéndase que el Padre es quien está hablando ahí, pues dijo, mi Hijo eres tú. Entonces dice, honrad al Hijo para que no se enoje el Padre. Y en el Nuevo Testamento, Dios dice acerca de los que quieren solo tener y solo honrar al Hijo, pero que desprecian el nombre del Padre y por ende del Espíritu Santo. Así dice Dios en 1 de Juan 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que creer el Evangelio es creer en Jesús como aquel a quien presentó el Padre, es decir, como Hijo de Dios y como Dios juntamente con el Padre y su Espíritu Santo.
Y todo aquel que no cree esto y niega al Padre al supuestamente creer en el Evangelio de Jesús, tampoco tendrá al Hijo. El eterno Dios Padre no ha sido tropiezo ni para judíos ni para gentiles, porque los judíos ya creían en el Padre, y aún había gentiles como los centuriones en los Evangelios o Cornelio en el libro de los Hechos, que aunque no eran judíos, amaban al Dios eterno del cielo y de la tierra que tenían los judíos. Dios el Padre no les era tanto tropiezo. El tropiezo para todo mundo era creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y Dios hecho carne. Dice en Romanos 9, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca que hace caer, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra de tropiezo siempre ha sido Jesucristo, no el Padre. Y por ello el Evangelio es tropiezo, porque consiste en creer que el Padre envió a su Hijo para darnos su Espíritu Santo. No se puede separar estas tres personas del Dios único y verdadero. Y por eso es que en el libro de los Hechos se nos narra cómo para la gloria de Dios iban aceptando el Evangelio tanto judíos como gentiles, creyendo en el nombre de Jesucristo, el tropiezo, y aceptándolo como Mesías y Salvador y como el Hijo de Dios y como Dios hecho carne. Lo que antes les era a los judíos tropezadero y a los gentiles locura, pues escrito está en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y por eso se hacía tanto énfasis en que ellos habían aceptado el nombre de Jesús como Mesías y se les ordenaba irse a bautizar en honor y nombre de ese Jesús en el que habían creído y que antes les era tropiezo y locura. Era grande cosa que ellos aceptaran el nombre de Jesús. Y por eso Pedro les decía a los judíos en Hechos 2 y a gentiles en Hechos 10, entre otros, que se bautizaran. Pero al decirles, ahora bautícense en el nombre de Jesús, Pedro les estaba diciendo, bautícense aceptando y confesando el nombre de Jesús, que antes les era locura y en el que ahora creen. Pero, ahí está el detalle. No era que al estarlos metiendo al agua dijera con su boca la fórmula bautismal contraria a la orden que dio Jesús. No era que estaban ahí diciendo al meterlos al agua la frase, yo te bautizo en el nombre solamente de Jesús, de ninguna manera. Porque los apóstoles sí sabían que Jesucristo, el Maestro y Dios Todopoderoso, había ordenado que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso no vemos partes donde estén usando esa fórmula de solo Jesús al meterlos al agua. Y como ya vimos, tampoco se necesita siquiera ejemplos donde se estén usando las fórmulas trinitarias, puesto que el orden de hacerlo o la orden dada por Dios ya había sido dada por Jesús desde Mateo 28:19. Es una orden, se obedece y punto. Porque solamente un necio pensaría que los apóstoles darían una fórmula bautismal diferente a la que su santo Señor Jesucristo les había dado. Jamás. Ellos sí son obedientes, no como otros. Pero como los que están en sectas no son espirituales, esta verdad sobre el tropiezo del Evangelio y del nombre de Jesús entre los judíos y gentiles no les bastará. Y pues no hay problema. Vamos entonces con el argumento número 2 para este error. Recordemos que el argumento en este punto que ellos dan es ¿y por qué entonces Pedro dijo que era en el nombre de Jesús en Hechos 2:38? ¿Por qué? Bueno, respuesta a eso. ¿En serio ese es tu argumento? ¿Dar solamente una pregunta y no dar ni siquiera una respuesta lógica? Porque nosotros hacemos preguntas como argumento, pero damos las respuestas. Y para otros, ¿sus argumentos son solo hacer preguntas? El que hace preguntas y no conoce las respuestas, o sus respuestas son falacias, no puede decirse maestro de una doctrina, sino más bien se está declarando a sí mismo como ignorante de esa doctrina. Porque necesita preguntar y que le den respuestas. Entonces, preguntar eso no hace sabio a nadie, ni le da la razón, sino que solo lo exhibe en ignorancia del tema. Argumento 3 para este error. Y recordemos que ellos están argumentando con la pregunta de por qué entonces Pedro dijo que en el nombre de Jesús. Bueno, respuesta 3. Otra vez derribamos con la misma pregunta del principio. Si ya aceptaron que Jesús es Dios y que Dios no se equivoca, entonces ¿lo estás cuestionando con esta pregunta diciéndole que no obedecerás simplemente porque tu mente no ha comprendido lo que hizo Pedro? Y que por lo tanto la orden de Jesucristo, el Todopoderoso, por ello quedaría inválida.
y que no te pegaría la gana obedecerla hasta que alguien te aclare el por qué Pedro habrá dicho algo que suena diferente. Bueno, cada quien con su Dios, ¿no? Yo con mi Dios Jesucristo, que ordenó algo en Mateo 28, y ellos con su Dios Pedro, que dijo algo en Hechos 2. ¿Para qué intentar convencer a alguien cuyo propósito es adrede desobedecer a Dios y cuyo argumento es solo hacer una pregunta? No, mis hermanos, si la verdad es que estos argumentos son para que no engañen a los hermanos que sí aman a Jesús tomándolos por sorpresa. Pero habrá muchos que simplemente han decidido ir contra Jesucristo a como dé lugar, buscándole cómo desobedecerlo adrede en todo, aunque no tengan ningún argumento para excusarse. En una ocasión debatí con un unicitario y en todo él terminaba diciéndome: es verdad, sí, no tengo argumentos para lo que usted me está diciendo, no sé cómo responderle, tiene usted razón, no sé por dónde contestarle porque no hallo argumentos. Todo lo que usted me dice es verdad. Y sin embargo, ¿sabes qué hizo al otro día? Me dijo: yo seguiré con mi doctrina, algún día quizás encuentre alguna respuesta. Ya había aceptado que lo que yo le decía era verdad y que él no tenía ningún argumento para refutar. Pero pues simplemente no aman a Jesús. Su Dios es Pedro. El que para nosotros es nuestro amadísimo hermano apóstol Pedro, para ellos es su Dios. Porque tienen que dar respuestas a los muchos argumentos que ya dimos y sobre todo a las dos primeras preguntas del inicio. Llamarán al Dios Todopoderoso Jesús mentiroso e ignorarán su orden directa en Mateo 28:19 para seguir una frase que dijo Pedro. Y 2, ¿se quedarán contentos con no recibir Espíritu Santo y quedar en la misma condición que los de Hechos 8:16, que no lo recibieron, dice ahí, por solamente bautizarse en el nombre de Jesús? Medita eso, es por tu bien. Y recuerda que si en todo esto te soné rudo, no es porque te odie, sino precisamente por amor a tu alma. Porque el Señor quiere que la gente salga de los engaños de las sectas y sean verdaderamente salvos. Y por último, ¿sabes en qué otra cosa más se ve el error y la necedad de esa doctrina unitaria y sobre su bautismo? Pues en que ellos se la pasan solamente hablando de ese bautismo en el nombre solo de Jesús, olvidando que el bautismo no salva a nadie. Y para no tardarme más ahorita explicando esto, te recomiendo que veas estos otros videos que ves en pantalla, llamados 1. La oración de fe es antibíblica. 2. ¿Qué es nacer de nuevo proféticamente? 3. Y entonces, ¿cómo yo nazco de nuevo? Requisitos bíblicos. Los cuales hemos subido ya previamente en esta página. La Biblia dice así. Y número 4, también la prédica completa y abundante que tenemos en la otra página y en el otro canal llamados Prédicas del Pastor Martín Bonilla, donde son estudios más profundos y amplios y donde tratamos en esa prédica amplia sobre cómo es el bautismo bíblico en todos sus sentidos y por qué no salva a nadie. Aunque hay que hacerlo porque es una orden que Jesús dijo, el bautizarse. Ahí vimos todos los ejemplos que aparecen en la Biblia donde la gente recibía Espíritu Santo y se salvaba siempre antes de bautizarse y meterse al agua. Te recomiendo que lo veas. Luego entonces, el bautismo no salva. De tal manera que, ¿cuál es el empeño de esa secta de estar metiendo tanta doctrina de su bautismo errado? ¿Por qué no se la pasan predicando de la santidad y el arrepentimiento y los frutos dignos para Jesús en lugar de predicar sobre meterse al agua y en qué nombre se hace? El interés por el que lo hacen es porque así meten dudas a los cristianos para jalarlos a su doctrina unitaria donde niegan la Trinidad. Y lo hacen con muchos errores y herejías en su doctrina. Y es por eso también que trataremos esos temas en videos siguientes. La doctrina trinitaria contra la doctrina unicitaria. Es una necedad estar hablando tanto sobre en qué nombre es el bautismo, sabiendo que este no es el que salva. Pero nosotros lo tratamos aquí no por el nombre en sí en el que se deba de hacer, sino porque sabemos que el engaño de esta artimaña es lo que usan esas sectas para perder a nuestros hermanos en Cristo, hijos de Dios. Y por eso damos los argumentos contundentes. Pero el bautismo en agua no salva a nadie. Así que mi amado hermano, al que sí le gusta la verdad, te invitamos a que con todos estos argumentos saques a otros del error y de las sectas con sabiduría y con amor. Pero te invitamos también a que tu principal predicación sea siempre el nacer de nuevo en Cristo Jesús, del Espíritu Santo, para vivir una vida de santidad, agradándole a Él y dándole frutos dignos de arrepentimiento, andando en amor. Porque ese es el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la santidad, de la obediencia, de los frutos dignos para Cristo, pero sobre todo, del amor. Espero te haya edificado el video. Dios te bendiga, hermanito.